Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta noche. Padre eterno, tuya es la gloria, ayúdanos Dios con tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre amado, bendice nuestra vida. Dice cada hermano que no ha podido llegar, Señor, mira algunos que están enfermos, pon tu mano de salud sobre ellos, confiamos en ti y creemos en tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la página número 22. A ver si están ahí. Dice que la iglesia es el campo para el desarrollo discipular. Esta es la cuarta lección. Esta lección dice ahí que tiene 4 temas para desarrollar. Estos 4 temas son la naturaleza y figura y desarrollo de la iglesia cristiana, la iglesia cristiana y sus distintas ramificaciones, por qué y cómo ser miembro de la iglesia, deberes y privilegios del discípulo como miembro de la iglesia. Hasta ahora, ¿verdad? No nos hemos reunido por 2 lunes, no sé si tienen alguna duda de las clases anteriores, si todo está claro, si han tenido tiempo de leer esta clase de hoy, si han tenido tiempo y tienen alguna duda, en el momento dado, ¿verdad? Me pueden interrumpir para tratar de aclarar cualquier duda. Bien, la introducción. En esta introducción Jesús está hablando con la iglesia, ¿verdad? Y Jesús está con sus discípulos. Y Él le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. O sea, el infierno no se puede levantar, el Hades es del infierno. Las puertas del Hades son las puertas del infierno. O sea, las puertas del Hades, o sea, como quien dice, pueden abrir las puertas del infierno, no va a prevalecer, no nos va a hacer ninguna clase de daño, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Entonces dice, ser miembro de una iglesia bíblica, cristocéntrica y evangelística es cosa de suma importancia para nosotros, ¿verdad? Para usted. El primer estudio vivimos que tu conversión fue tu punto de partida en este proceso continuo de la vida cristiana. El segundo capítulo se hizo en el estudio acerca del bautismo en el agua, su historia, su significado, lo que se enseña en la Biblia acerca de este mandato y la manera correcta de llevarlo a cabo. En la tercera lección se dio una lista de factores esenciales para el crecimiento integral en el Señor. Ahora en este dice, es oportuno hablar tu relación con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Ninguna de las bendiciones antes mencionadas puede hacerse realidad si tú no estableces en una congregación, si tú no te estableces en una congregación donde puedas gozar del compañerismo, las oportunidades de servicio, el desarrollo, el verdadero discipulado cristiano. Este estudio considera a la iglesia como una institución divina en la que el cristiano une su fe y su esfuerzo con otro en la relación del reino de Dios. O sea, en este capítulo nos está diciendo, nos va a introducir de que nosotros somos como iglesia y que pertenecemos al cuerpo de Cristo, tenemos que establecernos una congregación, estar en un grupo, una congregación, que es lo que se llama que estamos. Y en esa congregación nosotros tenemos que tener un compañerismo, compartir, y no solo eso, nos vamos a desarrollar en diferentes ámbitos dentro de la iglesia. Y en ese desarrollo, Dios nos va a ubicar donde Él desea que cada uno de ustedes esté trabajando. Él los va a ir ubicando. Por eso, conforme nosotros vamos conociendo a Dios y estudiando, es como decirle, cuando los niños están creciendo, que ejemplo decían, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Entonces ellos veían un bombero, veían un policía, eso es lo que se veía antes, un doctor. Yo quiero ser doctor, yo quiero ser bombero, quiero ser una enfermera. Y entonces en esto en el Señor, según nosotros vamos creciendo, nosotros nos vamos a ir reflejando a dónde queremos ir, porque ahí es donde Dios nos va a usar. Y entonces nosotros vamos a ser servidores dentro de la iglesia, y ahí es que Dios nos va a usar para que nosotros seamos de bendición a otras vidas.
que a veces no es simplemente ir a una iglesia y estar sentado y llegué y estoy en la iglesia y sigo ahí, porque hay gente que se conforma con solamente llegar y estar en la iglesia, pero hay otros que aspiran, ¿ves? Como siempre uno aspira a hacer algo. Cuando usted va desarrollándose dentro de la iglesia y usted ve cómo las cosas corren, usted dice, bueno, yo quisiera hacer esto, ¿ves? Hay unos que dicen, yo quisiera ser maestro, yo quisiera predicar, yo quisiera pues buscar las almas, buscar las vidas, yo quisiera trabajar dentro de la iglesia, quizás si hay jóvenes, con los jovencitos o con los niños, ¿ves? Porque Dios te va ubicando en una área, o quiero trabajar con los caballeros, o quiero trabajar con las damas, ¿ves? Y entonces ahí usted va trabajando y Dios se va glorificando en medio de sus vidas. Y esto es el desarrollo de nosotros como iglesia, porque no solamente Dios nos llama para estar sentados, Dios nos llama para trabajar en su obra. Empezamos, dice, la naturaleza de la figura del desarrollo de la vida cristiana. 6. ¿Qué significa la palabra iglesia? Bien. Para ti, ¿qué significa la palabra iglesia? ¿Qué tú me puedes decir, Eduardo? Mayormente yo pienso que es un sitio de adoración al Señor. O sea, un sitio que vamos en busca de nuevas esperanzas, pues, acercarnos más a Dios y reunirnos todos como hermanos. Amén. Número 1 dice, la etimología del nombre. Este término es una castellanización del nombre en griego eclesía. Ese es el nombre en griego, la palabra, el cual se deriva del verbo ekaleo, que significa llamar o sacar. Con la palabra iglesia se designa entre los griegos toda reunión o asamblea, especialmente de carácter político. ¿Ves? Ellos decían, este término también se usa para traducir en el Antiguo Testamento la palabra cajal, con la que se designa el pueblo de Israel. Su uso en el Nuevo Testamento, ese es el uso del Nuevo Testamento de la palabra iglesia. Jesús usó una palabra para referirse a la corporación de seguidores suyos, la cual se fundaría sobre la roca firme de su persona y su palabra. O sea, la iglesia es una corporación igual que cualquier otro sistema. ¿Ves? Lo único que la iglesia se rige por la palabra, la iglesia se rige por la Biblia. ¿Ves? Y entonces nosotros nos dejamos de llevar por lo que Dios establece en su palabra. Y es como si es una corporación igual que otra. Y en esa corporación trabaja en diferentes departamentos. ¿Ves lo que estamos diciendo? Que cada uno va a trabajar en un área diferente. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A través del Nuevo Testamento el término iglesia se usó siempre para designar el pueblo cristiano en general. Eso está en Hebreos capítulo 2, verso 47. Y también para referirse a la congregación de cada ciudad. O sea, por eso es que encontramos que el apóstol Pablo dice la carta a los Efesios, la carta a Gálatas, la carta a los Corintios, la carta a los Romanos, porque se dedica, está hablando de una iglesia, la iglesia de Roma, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, la iglesia de Filipenses, de Filipo, la iglesia de Gálatas. Esto se refiere a una iglesia en diferentes lugares. Por eso es que a veces puede decir la iglesia que está en Brooklyn, la iglesia que está en Spring Hill, la iglesia que está en Tampa, que es un lugar donde está el templo ubicado. ¿Qué figuras ilustran las características de la iglesia? La iglesia es el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. El pueblo de Israel, como se describe en el Antiguo Testamento, ha sido siempre la representación simbólica de la iglesia de Jesucristo. Israel es el pueblo de Dios. Nosotros somos, como decir, el pueblo de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo. O sea, Jesucristo no existió en el pasado como persona, pero en el presente Jesús existe como persona y desarrolló la iglesia que somos nosotros, los que no somos de su pueblo, o sea, del pueblo de Dios, porque Dios tiene su pueblo que es Israel. Dios tiene un trato con ellos diferente a nosotros. Ellos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos creen que Jesucristo es un profeta.
Y ellos, para ellos tienen su Biblia, llega hasta el Antiguo Testamento, hasta Malaquías. Ellos no tienen los libros del Nuevo Testamento que nosotros tenemos, porque esa es su creencia, pero ese es el pueblo de Dios. Dios trata con ellos diferente. Por eso, en un momento dado, cuando Jesús venga por su iglesia, que somos nosotros somos la novia de Jesús, Él va a venir por nosotros y nos venga a buscar. El pueblo de Israel va a estar aquí en la tierra. Ellos van a estar. Entonces, cuando Jesús vuelva, ¿verdad? Que ellos se encuentren bien, porque ellos se van a encontrar bien apretados. Nosotros no vamos a estar aquí. Ellos van a ser el enemigo mundial. Contra ellos va a ir todo el mundo. Ellos van a ser el enemigo. Todo el mundo va a ir contra ellos. ¿Y ellos qué van a hacer? Van a clamar a Dios. Van a decirle al Señor: Dios, Jehová, ¿dónde está el Mesías prometido? Porque ellos están esperando el Mesías. Ya el Mesías vino y ellos lo crucificaron. Entonces, esto como que uno se confunde, pero le estoy explicando para que usted entienda cómo son estas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos estén clamando a Dios, que Dios le mande el Mesías, entonces va a descender Jesús nuevamente en un caballo blanco, y vamos a descender todos nosotros con Él. Y el mundo completo, como ahora, porque dice, antes no entendíamos esto cuando leían, si usted entra a Apocalipsis, que son, ¿verdad? Ahí donde están todas estas cosas. Antes la gente no entendía esto de cómo el mundo iba a ver a Jesús cuando Él volviera a la tierra, porque no había internet, no había celulares. O sea, las noticias, eso era que las grababan en otro lado para traerlo, no es como ahora que hay una noticia que está pasando en China y usted la ve al momento en su casa. Antes no sabía, no entendíamos esto, lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando Jesús vuelva, porque Él viene, la segunda venida de Jesús es cuando Él vuelva. Cuando Él venga a buscar la iglesia, es un rapto. Es como si viene un ladrón a llevarse algo, que nadie lo ve. Nadie va a ver lo que va a acontecer. Nosotros nos vamos a levantar. Van a ser los muertos, dice la Biblia, que se resucitarán primero. Luego los que estén vivos, su cuerpo va a ser transformado en un cuerpo vivificado, porque la carne no puede entrar al cielo. Va a ser un cuerpo vivificado. Y entonces, ¿qué va a suceder? Cuando Él venga de nuevo, por segunda vez, que es la segunda venida, que su pueblo lo está clamando, y entonces Él descienda y dice: voy a ser el Mesías, el que crucificamos. Y Él nos va a ayudar, porque ese es su pueblo. Por eso el trato del pueblo de Dios es diferente al trato de nosotros, que somos los gentiles. Nosotros nos estamos salvando por fe y por gracia. Ellos no entienden esto. Para ellos es diferente. Ellos es que todavía están esperando al Mesías, que el Mesías no ha llegado, y pues están pasando sus situaciones entre ellos, pero para nosotros somos la iglesia de Cristo. Por eso, desde que Cristo vino, entonces se convierte la gente en cristiano. Jesucristo, cristiano, porque son la gente que se convierten a Jesús, que entendieron que Él fue el Mesías, que Él fue el que dio su vida, que Él fue el que derramó la sangre en la cruz para que nosotros tuviéramos perdón. Entonces, desde ahí en adelante se llaman cristianos. Una pregunta, pastor, ¿y por qué el pueblo de Dios está en guerra en estos tiempos casi siempre? Ellos siempre están en guerra desde el principio. Nunca buscan a Dios tampoco. Ellos cada vez que tienen un problema, siempre si la Biblia lo dice, se quejaban por todo, en vez de tener fe en Dios. Cada vez que los faltaba comida se quejaban. La fe completa nunca la tuvieron. Bueno, lo que yo estoy leyendo de la Biblia ahora, está habla de eso, que ellos son el pueblo de Dios, pero ellos como que no tienen esa fe de que todo, no sé, no tienen la fe como nosotros.
nosotros tenemos una fe diferente porque creemos. Fe es creer, nosotros creemos, ellos no creen en eso. Entonces ellos siempre están en pelea, ¿sabe por qué? Porque desde el principio, cuando Dios le prometió a Abraham una tierra, entonces de la descendencia de Abraham nace Isaac, de Isaac entonces nace Jacob y Esaú. Cuando nace Jacob y Esaú, Jacob fue el que suplantó a su hermano para obtener la bendición del mayor, porque como no sé si se acuerdan un día que yo le estuve hablando, que cuando el padre moría, él llamaba a cada hijo en su turno y él oraba por ellos, y esa era la bendición que él le daba. Como él suplantó a su hermano, porque desde el principio en el vientre de su madre ellos estaban peleando, y aun cuando el otro estaba naciendo, Jacob estaba agarrado del pie, o sea, porque quería salir, estaban como peleando quién iba a salir primero en el vientre de la mamá. Pero si entramos ahí, hay unas profecías que le hablaron a la mamá desde el principio, que el menor de los dos, porque son gemelos, como dicen, mellizos, no parecidos, no son gemelos idénticos, mellizos. El menor iba a ser, como quien dice, iba a estar sobre el mayor. Eso se lo dijeron a la mamá desde antes de que nacieran. Ya la mamá lo sabía, de que el menor iba a ser mayor que el primero, y que el mayor le iba a servir, iba a ser servidor del menor. Entonces, cuando llega el momento que la mamá parece que como ya se acordó de lo que le habló el Señor, pues ella también ayudó, impulsó a toda esta situación, de que le dijo mira, a tu papá yo lo oí, que le dijo a Esaú que vete y mata un animal, que quiero comer una sopa. Tú vas a hacer esto, ¿qué voy a hacer? Yo te voy a ayudar a hacer la sopa. Como dicen, el asopao que le hicieron. Y entonces le dijo, pero es que tú sabes que mi hermano es velludo y yo no. Pues cogieron y mataron unas ovejas o algo, unas cabras, se puso el cuero amarrado, y cuando el papá estaba ciego, que volvió el asopao, pues ¿qué sucedió? Pues acércate para tocarte, pero el papá como que decía, no te pares, ese tuvo que estar como el olor del campo, porque él no era de los de cazador, él era de estar más con la mamá. ¿Bien? Y entonces el papá está ciego y lo toca y dice, no te parece a Esaú, pero... Y ahí vino y él le dio la bendición, y le dio la bendición a él, toda la primogenitura. Cuando el otro llega, que le trae, pero si yo te bendije, tú me traíste todo. Pues fue mi hermano. Entonces el hermano dijo, pues voy a matar a mi hermano. ¿Sí? Voy a matar a mi hermano, porque me robó la bendición. El papá dijo, no te puedo dar la bendición de él, ya yo lo que le di a él, yo te tengo que dar a ti la otra. Tú tienes que servirle a tu hermano. ¿Qué sucede? Él huye, pero va a otro pueblo, se casa y tiene 13 hijos, una nena y 12 varones. Las mujeres para ellos no valen. ¿El menor o el mayor? Sí. ¿Cuál fue el que...? El menor. Pero también el mayor se casa y tiene también sus 12 hijos. ¿Se fija? Eso pasó en el pueblo de Canaán. En Canaán. Sí, todo eso está todo junto ahí, porque está en toda la tierra prometida. Porque lo que sucede es que nace cuando Abraham, que es el proyecto difícil, no fue Esaú, pero Esaú tuvo sus hijos, pero fue cuando Abraham estaba casado con Sara. Sara era estéril, no podía tener hijos, y ya estaban viejos los dos, que ya no podía tener hijos. Y entonces Dios le había hablado a Abraham que de su descendencia él iba a ser una nación grande. Entonces, ¿qué sucedió? Como en aquel tiempo las esclavas que trabajaban en la casa, las que trabajaban para ella, para Sara, una de las esclavas ya le dijo, acuéstate con mi esposo, como si fuera lo que hacen ahora, no es que
como quien dice, que le inyectan eso, los embrios, eso, para que yo cargo el bebé tuyo. Una examinación. Una inseminación, pero yo no había esa situación. Pues el bebé que tú tengas, como es de mi esposo, cuando nazca, es mi hijo, no es tu hijo. ¿Ves? Y entonces, ¿qué sucedió? Agar, tuvo a Isaac, y es el hijo mayor de Abraham. Pero entonces Dios le dijo, el Señor le dijo, no, si yo te voy a dar hijo, que tú eres la que vas a tener a darlo. Y ella se echó a reír como que si ya yo estoy vieja, y digo, el año que viene, para este tiempo, tú vas a tener un hijo. Y ahí entonces nació Isaac. Entonces, ¿qué sucedió? Porque primero, cuando nació el primero de Agar, Ismael, pues Abraham estaba muy contento porque era su primer hijo. Y estaba entonces muy contento con Agar, muy contento con Ismael. Entonces Sara estaba celosa porque ahora le está teniendo más a esta que a mí, pero fue culpa de ella. O sea, toda la guerra viene por la culpa de ella. De ahí salen los pueblos. Entonces Ismael tuvo los 12 hijos, ¿qué? 12 naciones, y de Israel también nacieron, de Isaac nacieron las 12 naciones también. 12 naciones. Entonces, todos están peleando por la herencia. ¿Cuál es la herencia? La tierra. ¿Qué hay en esa tierra? Petróleo. Porque el Señor sabía que le dijo, yo te voy a dar esta tierra a mi pueblo. Por esa tierra el Señor sabía que había petróleo. Que el petróleo es algo que vale. Ellos no lo sabían, porque en ese tiempo no sabían. Pero Dios sabía para bendecir a su pueblo. Entonces, todos ellos están peleando por las tierras. Esa es la guerra que llevan. Porque los de Ismael dicen, nosotros somos los herederos de Abraham. Y los de Isaac dicen, nosotros somos los herederos Yo de tengo una Abraham. pregunta, dándole para atrás en lo que... Y por eso la guerra que hay actualmente por eso. La guerra que hay actualmente entre ellos ahí es eso. Esa es la guerra de ellos, las tierras. Por eso es que tú ves que Israel está sacando a Gaza, porque la tierra que está a Gaza pertenece a Israel. Pertenece a las tribus de ellos. A las tribus de ellos. Entonces por eso es que ellos le dijeron a la buena, salte de mi tierra, ¿no? Que no, pues entonces te vamos a bombardear. Entonces uno dice, pero están matándose. Es que esa guerra, ellos se han matado por los años de los años de los años. Que la pregunta que yo tenía era que del nacimiento, de la historia de que el hermano fue a buscar y fue a casar, ¿verdad? Sí. Y entonces uno se quedó para recibir la bendición. Yo estaba leyendo eso y no lo pude entender muy bien y quería, una respuesta un poco más clara. Eso no fue como un engaño. Es un engaño, pero también Dios le había hablado a la madre. O sea, tienes que leer completo. Es que todo pasa por un propósito, ¿no? Sí, exacto. Entonces Dios tiene, exacto. Los planes. Está en un plan de Dios. Entonces, por eso es que dicen que Jacob en nombre significa usurpador, ladrón, engañador. Pero entonces, cuando él se encuentra, Le cambia el nombre. cuando él se encuentra que tiene que pelear con el ángel. el príncipe, que era el ángel de Jehová, ahí el Señor le dice, has luchado con Dios, Y es por eso también. y te voy a cambiar tu nombre. Es por eso también, digo yo, porque estaba, como le dije, estaba leyendo toda esa historia y yo digo que eso es otra cosa que tienen ellos como, ¿sabes? El pueblo judío, que ellos quieren ser como que bien ¿cómo es? Posesivo con lo, ¿sabes? Con lo de ellos, porque incluso hasta la historia que él luchó con el ángel, ¿sabes? Están luchando con Dios. Y eso es algo como que a ellos se sientan orgullosos de eso. Porque ellos se sienten que eso es de ellos, eso se lo dio Dios. Como Claro. que ellos se sienten con ese Esa sentido autoridad. de poder, esa autoridad. Ellos dicen, esto me lo dio Dios, nadie me lo puede Y quitar. a veces ellos como que tan profundo en eso que no saben identificar que si esto proviene de Dios o no. Como que Sí, porque por ese sentido de poder que ellos si tienen. tú lees, si tú lees la historia, todavía hay unas cosas que no están en la Biblia que han pasado. Ujú. O sea,
que no es que no está en la Biblia, que se profetizaron en la Biblia, pero pasaron en la vida real. En un momento dado, no sé si fue en el 1967, yo estaba un niño todavía, ¿sabes? Pasó algo de que había habido una guerra y había un montón de enemigos contra Israel con tanques de guerra que los vinieron a destruir. No sé qué pueblo fue, pero eso pasó en las noticias. Para que los que se dedican a estudiar la escatología, que es lo que se llama, que estudian el libro Apocalipsis, ellos tienen todo eso, documentación, y ellos lo tienen, de qué, porque ellos van siguiendo en tal año, esta profecía se cumplió, ellos son los que saben. Y saben, son gente que Dios los tiene preparados en esa área, son como que dice los especialistas, el especialista del corazón, el especialista, ¿viste? Del estómago, pues ellos son los especialistas, los que se llaman escatólogos, que estudian eso, que Dios le da ese conocimiento a ellos, son gente preparada. Entonces, ¿qué sucede? Yo me acuerdo que yo era muchacho, que algo pasó, que iban a atacar a Israel. Y cuando tú ves en la Biblia cosas que pasaron, para allá el libro de cuando estaba Saúl, de como rey, que en una ocasión un pueblo quería atacar al Señor y ellos se confundieron, Dios los confundió y ellos se mataron entre ellos. Y entonces entraron dos leprosos, que se supone que los leprosos no estuvieran lejos, y entraron ahí, estaba todo el mundo muerto y ellos pegaron a coger las cosas y vamos a llamar al pueblo de que Dios le entregó todo esto. Se mataron entre ellos. Entonces, esa gente que estaban en esos tanques, algo pasó que entre ellos se atacaron y de momento salieron corriendo y dejaron todo. Y no pudieron hacerle nada al pueblo de Israel. Eso fue para los años 60 y pico que pasó. Israel, que es para que sea un pueblo bendecido, que diga, somos el pueblo de Israel, somos el pueblo de Dios, porque eso no son escogidos ahí, los que nacen ahí. Ellos son bendecidos donde quiera que ellos están, donde quiera que ellos van, son bendecidos, donde quiera. La cosa es que Dios escogió ese pueblo y que ellos no valoran eso. Y son bien pocos los de ellos que son judíos cristianos. No, eso no son muchos, un poquito. Son bien Es poquitos. increíble, yo lo veo y yo digo, caballero, yo no sé por qué yo veo esa gente. No, y la siguen todavía la oportunidad que tienen, ellos son bendecidos. Yo por eso tuve que los judíos siempre son, Yo conocí a uno. económicamente están bien, todo. Yo conocí a uno que vino, se escapó con el primo de allá, cuando estaban marcándolo y dejaba a los varoncitos en unos vagones. Llegaron a Estados Unidos, él era como prácticamente te puede decir mi padre, porque yo me crié con él y todo nos daba, él tenía una finca bien grande. Y él se hizo millonario. Casi 10 fábricas en Santo Domingo aquí y ellos vinieron sin nada. Oíste, huyendo de allá, bueno, a él le cogieron la familia, él lo odiaba donde había rejas. Pues le cogieron la mamá, papá, todos, le metieron unos cuartos de gases, le metieron gases, después lo acribillaron a tiros. Una cosa que yo digo, lo que ha pasado. Ellos siempre han sido hasta No, incluso... y me quedo sorprendido cómo esas personas se hicieron así millonarios, que vinieron en un vagón, él y el primo se fue a Pejael y él en Puerto Rico. Ellos siempre Porque han es que sido... ellos son- El día que ellos pueden, no quieren hacer ellos eso, tienen no, la no, bendición. no, no, Ellos, el Señor los va a bendecir donde quiera que estén, todos ellos, ellos tú los ves que Él murió están hace como 4 bien. meses. ¿verdad? Murió como a 4 meses. Y ellos Hace siempre una han sido 24. perseguidos, porque incluso hasta Alemania No, eso es lo que él dice, lo de Hitler. ajá, Eso es- Hitler los persiguió y casi y extinguió casi esa... los extinguió. No se salvaron él y el primo. pero han pasado. Pero mataron a todas las Pero yo quisiera que tuviera que clase de... Yo lo conocí personalmente y era una persona De que Hitler, ¿está diciendo? tú dices, wow, cómo esta persona vino sin nada, chico, y todo lo que tiene. Sí, sí. No, porque es así. Y él, ¿sabes? Y ¿Qué no hizo? y Dios nos bendice a nosotros, a nosotros Dios nos bendice. Sí. Todos nosotros nos bendice. Nosotros comenzamos a hacer lo que dice la Biblia Obediencia. y Dios nos bendice. O sea, Él nos está bendiciendo, pero nos va a bendecir tan igual que ellos. Pero tenemos que comenzar a vivir conforme a la palabra. Es algo que uno se queda, como dice, anonadado, cómo es que Dios hace las cosas. Pero toda esta situación de esta guerra, a veces yo le veo esa guerra y yo sé, como yo sé que ya ellos están peleando por las tierras. Mira, esa gente que vive, yo creo que es Kuwait. Kuwait es, yo creo que es Kuwait.
que ahí todo el mundo es rico. Ahí nadie es pobre en Kuwait. Ahora mismo si usted ve hoy en día, todos estos boxeadores y todos se están yendo a pelear para allá. Sí. Porque creo que allá están los millones cogiendo. No, porque es que ahí todo el mundo es rico. Ahí en Kuwait nadie es pobre. Dubái. ¿Ah? Dubái. Kuwait todo el mundo es rico. Y en Dubái también. Porque ellos tienen petróleo. Y eso es de todo el mundo. Por eso son las que están. Y entonces el gobierno le da a los que no trabajan, yo no sé cuántos miles al año cogen sin trabajar. Ellos son una vez hubo una guerra ahí en Kuwait, se querían alguien cogerla y Estados Unidos ayudó. Y no pudieron, porque estos son del pueblo de Dios, los que viven ahí son de Dios, también del pueblo de Israel. Y todo el mundo es rico ahí. Pues porque Dios le prometió esa tierra, y esa tierra aparentemente era un desierto, pero es un desierto que tiene oro. Y el oro es oro negro. Y ellos convirtieron el desierto, porque Dios los capacitó, convertir el desierto en un sitio que se cosecha. Por eso es donde quiera que ellos van, Dios les da muchas ideas. Entonces, nosotros somos la iglesia, el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel, como se describe en el Antiguo Testamento, ha sido siempre la representación simbólica de la iglesia. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y a Israel de Dios. ¿Ve? Eso está diciendo el Señor a nosotros. La iglesia es el reino de Dios. En las parábolas se habló de ella como el reino de Dios. O sea, el sembrador habla de la evangelización. La semilla de mostaza anunciaba el crecimiento. La parábola de los talentos ilustra los ministerios de la iglesia. O sea, está hablando aquí de tres cosas. La parábola está hablando de cuando el sembrador salió a sembrar. Está hablando de la semilla de mostaza, que es una cosa tan pequeñita y se convierte en un árbol tan grande y frondoso. ¿Ve? La iglesia es el rebaño de Cristo, que somos nosotros. ¿Ve? Por eso el Señor nos cuida, Jesús. Jesús describió la iglesia como un rebaño cuyo pastor es Él. Jehová es mi pastor. ¿Ve? Yo soy el pastor y ustedes son mis ovejas. La iglesia es la viña, o sea, la vid y los pámpanos muestran su dependencia de Cristo. O sea, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. O sea, podemos comparar la vid cuando usted sabe el pámpano que sale de la mata de plátano, que sale una cosa violeta, un visto, que eso crece, entonces ¿qué sale? El racimo. Entonces, nosotros estamos así mismo con el Señor. La iglesia, nosotros, es un cuerpo con muchos miembros. O sea, por eso somos, cuando nosotros hablamos, nosotros somos el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza de este cuerpo. Como un cuerpo cuenta una variedad de miembros en una perfecta unidad funcional. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular del Señor Rey. El cuerpo de nosotros que tiene los dedos. Si usted, en su mente usted le dice al dedo que se venee, le dice a la mano que se venee. El cerebro está dirigiendo el cuerpo. Y así mismo hace Cristo, nos dirige a nosotros, a la iglesia. El desarrollo de la iglesia en el Nuevo Testamento, bajo el ministerio de Cristo, en el plan de Dios, la iglesia tuvo su origen en la eternidad. O sea, antes de la fundación del mundo, ya el Señor tenía la iglesia en su mente, nosotros. Cuando Cristo fue designado como nuestro Salvador, designado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor a vosotros. O sea, desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que esto iba a pasar. Pero históricamente se inició cuando el Señor empezó a llamar a sus seguidores y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Las multitudes acudían a Él para recibir sanidad, salvación, y muchos lo seguían. La gente a veces sigue al Señor por los panes y los peces, como decimos en Puerto Rico, por lo que Dios me puede dar. O sea, hay gente que viene al Señor por lo que Dios me puede dar, pero nosotros no podemos servirle a Dios de esa manera. Nosotros tenemos que servirle a Dios porque queremos
que Él nos ayude, queremos que Él nos salve, creemos que Él dio su Hijo por el perdón de nuestros pecados. Y nosotros venimos al Señor sin esperar nada a cambio, porque ya Él hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Y hay gente que vienen así por los panes y los peces. El desarrollo de la iglesia en el Nuevo Testamento, bajo el ministerio de Cristo, el plan de Dios, la iglesia tuvo su origen. Ya se la leí. Ok. La iglesia en el libro de los Hechos, a pesar de todas las cosas hechas durante el ministerio de Jesús, la iglesia no se estableció formalmente como tal, sino hasta después del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En ese momento quizás se refiere el Señor cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. O sea, fue cuando Dios le dio el poder, cuando Dios le dio la autoridad, cuando los llenó de su Espíritu Santo. Lucas, el primer historiador cristiano, fue un médico griego que se convirtió, y acompañando a Pablo en sus viajes misioneros, él nos cuenta en el libro de los Hechos cómo se fue estableciendo la iglesia, primeramente en Jerusalén, Judea, y luego en Samaria y las áreas vecinas, después hacia Menor, Europa, bajo el ministerio misionero y otros evangelistas internacionales. El doctor Lucas, que era un doctor, ese hombre fue un hombre que Dios usó, porque si usted lee Lucas y lee los Hechos, usted va a entender cómo, ¿verdad? Él nos dice cómo nosotros nos desarrollamos, cómo fue que comenzó la iglesia. No fue fácil para los que estaban en ese tiempo empezarla. O sea, no fue fácil, y cuando usted lee las historias, usted ve que siempre los cristianos han sido perseguidos, igual que el pueblo de Israel. Siempre ellos han sido perseguidos, pero el Señor vuelve, aunque aparentemente como que los van a eliminar. Dios vuelve, y ¿qué hace? Los multiplica, porque así pasó cuando llegaron a Egipto. Eran pocos y Dios los multiplicó, que eran mucho más que los egipcios. Y así nace con nosotros, con la iglesia. El modelo de la iglesia era el mismo. En cada lugar evangelizado por los apóstoles, los convertidos eran instruidos, bautizados en agua, establecidos como miembros de una iglesia local. Los apóstoles nombraron pastores, ancianos, para que se encargaran del ministerio en cada congregación. Los creyentes se sujetaban a las autoridades locales y presentaban voluntariamente su servicio en la iglesia, en la comunidad, tanto para su propio desarrollo cristiano como para alcanzar a los inconversos. Los pastores y los ancianos son los que dirigen la iglesia. Los ancianos son una junta local, y los ancianos, que son los que se dedican a las cosas materiales de la iglesia, y están los ancianos, que son los diáconos, porque son los espirituales, que se dedican a las cosas espirituales de la iglesia, a trabajar con lo espiritual, lo que la iglesia necesita, ¿sabe? La oración, en la ayuda, en la búsqueda de las personas, y servir en todo lo que podamos, porque cuando nosotros servimos, hacemos lo que el Señor hacía, porque eso fue lo que hizo Jesús. Él vino a servir. O sea, nosotros tenemos que servirle a la gente, igual que como Jesús sirvió en aquel tiempo. El sostenimiento era provisto por los miembros. Una de las características de los era su generosidad en el sostenimiento de los líderes locales, sus ofrendas para las necesidades en otras áreas. Otra cualidad digna de admirar era su firmeza y estabilidad del Señor, y su formabilidad en la iglesia en que habían arraigado su membresía. O sea, como nosotros como iglesia tenemos que, ¿verdad?, fortalecer la iglesia en todo lo que nosotros podamos hacer y ayudarnos unos a los otros. El poder de Dios daba el crecimiento. Si usted se fija en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 o el 3, ahí la iglesia, ellos comenzaron a hacer algo, porque ellos estaban pensando que Jesucristo venía rápido. O sea, Jesucristo se fue y ellos pensaban que Él venía rápido. Entonces, todo lo que ellos hicieron fue como que vendieron todas sus cosas, las casas, todo, y lo llevaron a los que dirigían la iglesia, para que los sostenieran a todos ellos y vivir, como quien dice, todos juntos, porque ellos decían: ya no viene Jesús a buscarnos,
Ahí mismo viene Jesús a buscarnos. Y ahí usted se encuentra una historia de dos personas, ¿verdad?, que engañaron en aquel tiempo. Ellos vendieron unas propiedades, un ejemplo, para que usted entienda. Y entonces el esposo y la esposa, ellos dijeron en la iglesia, vamos a vender las propiedades, las vamos a entregar a la iglesia para que nos ayude a todo el mundo. O sea, porque ellos decían, Jesús viene ya mismo, ¿para qué necesitamos las cosas? Y entonces ellos quedaron en un acuerdo y dijeron, de lo que nosotros vendamos, vamos a darle la mitad nada más. Fíjense. Pero habían quedado con Dios que le iban a dar todo. Cuando ustedes lean el libro de los Hechos, cuando vean estas cosas, entonces ellos vinieron y cuando entraron por la puerta decidieron ir uno primero y otro después, o sea, uno más temprano, otro más tarde, porque la iglesia estaba abierta todo el tiempo. Y cuando entró el esposo y le dijo, mira, aquí traigo la ofrenda. Espera, te lo estoy contando así para que usted más o menos lo entienda. Y le dijeron que él había mentido a Dios. El poder de Dios, el que estaba al frente, le dijo, tú mentiste al Señor, porque tú le estás robando a Dios. Tú dijiste que lo ibas a entregar todo y traíste la mitad. Y como traíste la mitad, vas a caer muerto, porque estás engañando a Dios. Cayó muerto. Lo sacaron muerto y la esposa no sabía nada. Llega la esposa y aquí traigo la mitad, aquí traigo lo que es lo mío. Y entonces hizo lo mismo. Le dijeron, según tu esposo hizo, hiciste tú también. Así mismo te van a sacar con los pies. Ahí mismo el poder de Dios los mató, porque le mintieron a Dios. Ve que la iglesia se levanta, pues se está levantando la iglesia ahí en ese tiempo con poder. Ellos creían que el Señor iba a venir rápido. Por eso cuando nosotros le prometamos algo al Señor, vamos a hacer lo que le prometemos. No es que Él nos va a matar, pero vamos a hacer lo que le prometemos. Sea lo que sea que le prometamos a Dios, vamos a hacerlo. Porque si no, nos estamos convirtiendo en mentirosos delante de Dios. No de los hombres, porque los hombres no saben, pero delante de Dios nos estamos convirtiendo en mentirosos y a veces Dios es tan misericordioso que Dios puede usar al que esté predicando y decirte lo que tú hiciste mal, porque yo vi eso cuando yo empecé. Yo lo vi, que cuando la gente estaba mal, yo se lo decía ahí cara a cara, porque le estaba dando oportunidad que arrepentirse. Anda, es lo que quiere, arrepiéntete. Por eso, cuando usted le prometa algo a Dios, sea lo que sea, cúmplalo. No se busque problemas con el Señor, porque me acuerdo de un testimonio de esta señora, que yo estaba empezando el evangelio y lo estaban predicando y contando, de esta señora que ella había prometido algo a Dios. Y yo lo que me acuerdo es que una niña de la iglesia, en un culto del que estaba el Espíritu Santo moviéndose, la nena fue y le dijo a la señora, papá Dios a las 6 de la tarde hoy viene a darte una pela, porque tú le fallaste a Dios. Una nena le dijo a la señora. Como quien dice, una nena nos dice eso. A las 6 de la tarde, esa señora se quedó pendiente. Las 6 menos 5, las 6 menos 3, a las 6 de la tarde comenzaron a darle una pela. Y la gente que estaba en la casa no sabía quién le estaba pegando. Como que dice, con una correa. Y el Señor le dio una pela porque ella le faltó algo que le dijo a Dios. No me acuerdo bien, pero siempre eso se me quedó en la mente. Yo estaba empezando, nuevecito. Y decía, wow. Y eso lo predicaban, lo que había pasado verdaderamente en Puerto Rico. Y creo que después la señora hasta se llegó a testificar por la iglesia que fue lo que le pasó. Y la gente pues que comenzó a decir, con Dios no se juega. ¿Sabes? Por eso uno dice, con Dios no se juega, que ese es un decir que nosotros tenemos allá, con Dios no se juega.
Imagínate, una pela a las 6 de la tarde. Dicen que eso fue una pela y ella no sabía dónde venían los cortes. Porque la nena se lo dijo, papá Diosito me dijo que a las 6 de la tarde hoy te va a dar una pela. Imagínense usted. Por eso nosotros lo que le prometemos al Señor tenemos que cumplirlo. El poder de Dios daba el crecimiento. Las congregaciones crecían numérica y espiritualmente a través de las manifestaciones del Espíritu Santo y en la vida de los creyentes, cómo nos comportamos, qué es lo que hacemos, cómo Dios se glorifica en nuestras vidas, cómo Dios está haciendo con nosotros, y todo eso va a dar el crecimiento. Se ministraba a cada uno, amén. Se les rogaba asistir con regularidad a los servicios de la iglesia para estimularse en el amor y en las buenas obras. Cuando estaban desconsolados, enfermos, la congregación servía como punto de apoyo y refuerzo espiritual. La iglesia a través de los siglos. La iglesia primitiva, durante los primeros 3 siglos de evangelización, el mensaje del evangelio llegó a casi todo el mundo civilizado en aquel entonces. Los 200 años de persecución de parte de 10 crueles emperadores romanos no pudieron apagar la llama bendita del evangelio. Imagínense, fíjate, 200 años Roma estuvo persiguiendo a la iglesia. 200 años. Pero más sin embargo no pudieron apagar el evangelio. Los apóstoles predominaron en el ministerio cristiano hasta el final del primer siglo. Después de la muerte de Juan, el último de los 12 apóstoles fueron discípulos de estos llamados padres apostólicos, los que siguieron con la tarea. La Biblia de los primeros siglos. Los cristianos hicieron un uso de la Septuaginta. O sea, 70 personas se encerraron a traducir los pergaminos de la Biblia del griego al hebreo para traducirlo al inglés. O sea, para que porque no que la gente, los que estaban al frente, que fueron los de Roma, que montaron todo eso de la iglesia católica y todo eso, no querían que nadie supiera leer, que nadie leyera la Biblia. Entonces ellos lo tenían en el idioma ese de latín, y latín, que es un poco difícil de entender. O sea, ellos lo habían traducido del griego al latín. Dominus, esas cosas que ellos hablan, ¿ves? Y entonces vienen unas 70 personas que Dios utilizó, se dedicaron, se encerraron en un lugar y comenzaron a traducir la Biblia. Hicieron la Biblia en inglés, de ahí de la Biblia en inglés la siguieron traduciendo en los demás idiomas. Y estamos hablando que eso pasó en el siglo 60, 70, ¿ves? En los siglos 70, 50, 60, 70. 250 y 150 años. Ya para finales del tercer siglo después de Cristo se reunieron todos los escritos del Nuevo Testamento, es decir, los evangelios, las epístolas, y empezaron a usar a la par el Antiguo Testamento. La decadencia de la iglesia, el fervor del cristianismo empezó a decaer a partir del siglo IV de la era cristiana, cuando la política imperial tomó el color de un cristianismo convencional. La iglesia se politizó y perdió las verdades características y las características cristianas que hasta entonces habían tenido. O sea, comenzaron a usar una política con la iglesia, o sea, como quien dice, con la palabra. Los líderes eclesiásticos empezaron a disputarse por el poder. ¿Quién tuviera más poder? ¿Dónde yo me establezco? ¿Cuál es mi jerarquía? ¿Ves? Y acabaron para entronizar a un hombre. Entonces empezaron lo del Papa. A empezar el primer Papa, el segundo Papa, el tercer Papa, porque ellos lo que querían era apoderarse del dinero de la gente. Entonces tenían una jerarquía, el Papa, los otros, todo el mundo iba cobrando, de lo que le quitaban a la gente. Entonces se declararon vicario. Vicario quiere decir que era sucesor de Cristo, o sea que el Papa es sucesor de Cristo. Eso fue un engaño que ha sido por siglos de siglos, que la gente cree que el Papa, el hombre que ponen allí de Papa, que ahora mismo están buscando otro porque se murió. Salió hoy ya. No, falleció. Murió. No, murió uno, pero están buscando otro. Ya el otro. Sí, pero que falleció. Sí, para poner otro, para entonces ellos dicen que es el sucesor de Cristo, que es vicario. Entonces la gente no leen la Biblia, o sea, tienen la Biblia, pero no la leen, no la comprenden. Antes se había conocido el Espíritu Santo como el sucesor del Señor. Nuevas doctrinas empezaron a hacer su aparición, como la adoración de los santos, el establecimiento de los sacramentos,
infabilidad del Papa y otras cosas. O sea, empezaron a salir diferentes clases de religiones y a sacar diferentes clases de formas de adorar a Dios para apoderarse del poder económico, porque se politizó eso, se comenzó a politizar. Por eso es que dicen que la iglesia y el gobierno no se juntan. La iglesia y el gobierno no se juntan. O sea, el gobierno es el gobierno, la iglesia es la iglesia. Pero ellos hicieron todo junto, allá en Roma. Por eso que tienen el sistema ese del Papa, los que lo siguen. Es una política, esos papas, para que usted sepa, eso es velando que aquel se muera, a ver cómo yo me acomodo, porque ellos hacen su política entre ellos, a ver quién, porque después hay una junta que vota, quién van a subir, eso es todo lo mismo. Sí, ahorita lo estaba diciendo. Eso Sí. es otro gobierno. Otro gobierno aparentemente de la cristiana, engañando a la gente. O sea, cuando uno aprende todas estas cosas, uno va aprendiendo. Entonces dice, los 1000 años de la oscurantismo de la Edad Media. Por 1000 años hubo un oscurantismo, o sea, por 1000 años hubo algo oscuro, adormecedor, que no dejó que brillara la verdadera luz y transformara el Evangelio. La iglesia, ya para ese tiempo llamada católica, ya se llamaba católica, se convirtió en una religión política, idólatra y opresora. O sea, política, tenían que adorar y oprimían a la gente, le quitaban lo que pudieran. Eso a veces usted lo ve, muchas veces si ven las películas esas que un soldado que anda con una cruz, ellos peleaban por la iglesia, supuestamente católica. El que no era católico te mataban. Si eres cristiano, pues más rápido. O sea, porque ellos se dejan regir por unas normas que establecieron. Y eso fue por 1000 años. Fíjate cómo. Bueno, en Cuba era ilegal ir a la iglesia. Te cogían en Cuba creyendo en Dios, en la palabra. Eso era preso Sí. a momento. Tenías problemas políticos, en Cuba no se podía ir a la iglesia ni nada en tiempo después de la revolución y todo eso. Ya más adelante empezó, ¿no? Por eso, Sí. sí, por eso Y fue. si pertenecías al partido militar y esas cosas, tú no podías ir a la iglesia. Te cogían preso. Sí, en Cuba sí se ve. Por eso es que en Cuba el cristianismo no avanzó, porque al tiempo de Fidel, él como que oprimía a los cristianos que querían llevar la palabra. Sí. Y a veces tenían que ir escondidos, escondirse en casa. No te podías bautizar. Para dejar- Mis padres no saben nada de Dios. Para dejar el pueblo ciego. Sí, porque exacto, es lo que quería Ya dejar. Exacto. después, con el paso del tiempo, todo fue un poco. Sí, ahora por lo menos hay iglesias cristianas allá y se habló, pero yo sé que no se podía. Por eso yo creo que fui a Cuba cuando misionero, porque era como bien cohibido la cosa, ir para allá, y entonces era muy problemático. Entonces uno decía, si uno va para allá, esta gente cogen a uno y lo meten preso, y después ya tú estás en un país que no te van a salir. Yo conozco varios amigos cubanos que tengo, y no es porque sea Cuba, pero ellos estaban mucho metidos en el budismo, entonces él era con babajado, me decía. Ah, porque Eso eso ya. Sí, eso es otra cosa. Sí, pero ahora y eso sabe que él tenía carnicería, cubano, ¿te acuerdas? Sí, hay mucho más en la parte de La Entonces, Habana. Eso es otro país. Otra- Eso es otra religión. Sí. Pero de eso sí podían. Eso lo hacían porque Eso eso lo estaba hacían todo el en la mundo esquina, metido, hasta sí. los políticos. Sí, Bueno, tú no hablas con eso decían sí que me Fidel podía. decían que Fidel lo tenía, que tenía hecho cosas, iba para África, para santería. Y tenía todas sus cosas Sí, envueltas. si es verdad o no, no sé. Sí, pero lo tenía. Y existe mucho, sí. La reforma cristiana, sin embargo, a partir del siglo XV de nuestra era, fíjate, en el siglo XV de nuestra era, Dios se manifestó a través de una serie de reformas que hicieron volver al cristianismo, a la Sagrada Escritura y al Espíritu Santo de Dios como guías de la fe. La lectura libre de la Biblia, la búsqueda de Dios en oración, la participación de todos los creyentes en el servicio cristiano, trajeron un nuevo avivamiento mundial para la iglesia. De ahí en adelante los grupos evangélicos empezaron a proclamar el mensaje bíblico que aspiraba para un retorno del modelo de la iglesia del libro de los Hechos. La iglesia de hoy en la actualidad en el mundo está siendo confrontada con el mensaje de salvación, sanidad y servicio a Dios. Este mensaje llegó a ti y te acercó al Señor. Tu membresía
En la iglesia te unirá a los millones de cristianos que participan en la fe, que sostienen y proclaman, así como nuestro cuerpo, todos los miembros son importantes y necesarios también en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Todos tenemos un lugar especial. Ya describe cuál es tu función en este cuerpo. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí. A las 8:30. ¿Alguna duda? Hemos hablado 2 o 3 cosas, nos salieron un poco del libro, pero son cosas que vienen y son importantes para que nosotros podamos aprender, porque tenemos que esta congregación se crezca como una congregación sólida en la palabra, en que entienda, que nadie los pueda coger de bobo. O sea, venir con un evangelio wikiwachi, como dice Jorge Rasky. Amén. Así que vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las palabras que hemos compartido, lo que hemos hablado. Señor, esperamos que sea de grande bendición a nuestras vidas y que podamos crecer para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, ahora vamos a partir de este lugar. Nos encomendamos a ti, Señor amado, para que tú nos guíes y los guardes y podamos llegar a nuestras casas sanos y salvos y compartir con nuestros familiares, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo nos dice, amén. Dios te bendiga.